saludo para todos ustedes, para los estudiantes de 12º grado, para sus profesores que comparten con nosotros este curso de preparación para el ingreso a la educación superior. Hoy estaremos hablando de las expresiones algebraicas, no de una manera detallada como se hizo en la enseñanza general, en la cual se dedicaron un grupo importante de clases. Estaremos tratando de organizar un poco la sistematización de los contenidos, viendo los conceptos, relaciones, procedimientos más importantes en este contenido. De todas maneras, creo que se impone una gran pregunta que siempre hacemos alrededor de lo que vamos a tratar. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Eso lo podremos hablar, estaremos hablando de ello, reitero, en esta presentación que queremos ver con ustedes. Vamos a utilizar la definición, que aparece en ese libro de 8º grado, que se ha utilizado muchas veces, ahora tenemos otro libro de 8º grado, pero la esencia del contenido no se ha perdido, en la página 52, donde se define expresiones algebraicas como las que aparecen, donde aparecen relacionadas mediante cualquiera de las operaciones de cálculo, tanto números como variables. Ahí está la idea clara, es decir, son expresiones aquellas donde los números y las variables aparecen relacionadas mediante cualquiera de las operaciones de cálculo. Eso es lo que consideramos una expresión algebraica. Creo que la mejor manera de entenderlo es recordar algunos ejemplos. Aquí aparecen un grupo importante de ejemplos, vamos a darlos todos. Pueden haber muchos más que ustedes pueden discutir en las aulas. Por supuesto, no todos tienen la misma forma, ahí aparecen operaciones de todo tipo, potenciación, suma, resta, multiplicación, división. Algunas tienen variables con mayor grado, otras con menor grado, en otras aparecen más de una variable. Es decir, esto es lo que se llama expresiones algebraicas. Por supuesto, nada de esto tienen que tomar en sus cuadernos, lo que sí es importante entender qué es lo que es una expresión algebraica. Esa es la idea, que lo tienen ahí en cualquier libro de matemáticas. Pero las expresiones algebraicas, así lo hemos dicho, las podemos dividir en dos grupos para su estudio, independientemente que pueden hacerse otro tipo de divisiones, pero creo que nos vamos a entender muy bien si dedicamos una división, o realizamos una división de esta manera, en polinomios y en fracciones algebraicas. Observen ustedes, polinomios y fracciones algebraicas. Polinomio, los monomios, monomio, la palabra mono, uno, nomio, término. Es decir, esa es la idea, esa palabra compuesta que aparece allí, que significa un término. Eso quiere decir que identificamos monomio con término y hay que revisar bien lo que es término en el álgebra, en este trabajo con variables. Tenemos los que tienen dos términos, en este caso son los binomios. Aquí generalmente tienen que intervenir las operaciones de adición, sustracción para dividir términos, etc. Aparecen los trinomios, son 3 términos y vamos a no seguir hablando polinomios con más de 3 términos. Todos son polinomios. Un número natural, un número racional, un número real es también un polinomio de grado 0. Ya lo que contienen una variable elevado a 1, ya tienen grado 1 y así sucesivamente. Es muy importante que todos los números que hemos estudiado son casos particulares de monomios. Es decir, que eso hay que entenderlo, monomios de grado 0. ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos a fracciones algebraicas? Es un cociente, una división de un polinomio dividido otro polinomio, pero con ciertas características. Es decir, vamos a garantizar en primer lugar que para determinado valor de la variable no puede ser 0, es decir, Q en X, Q evaluado en X no puede ser 0. Para los valores para los cuales Q se hace 0, no existe fracción algebraica. Y algo muy importante, el grado del denominador tiene que ser mayor o igual que 1. Esto garantiza la existencia de que existan variables siempre en el denominador. De lo contrario, tampoco se define como fracciones algebraicas. Pensamos que la idea aquí no es copiar esta presentación, la idea es saber que se dividen en polinomios y fracciones algebraicas. ¿Y cuáles son esas fracciones? Pienso que si en este caso nosotros utilizamos un grupo de ejemplos en cada uno de estos puntos, pues ustedes van a comprender muy bien lo que estamos haciendo. Es decir, vamos a escribir un monomio, un binomio, un trinomio, de esa manera y una fracción algebraica. Vamos a verlo
aquí pienso que es muy importante. Es decir, vamos a sustituir las palabras por los ejemplos. Bueno, ahí aparece un monomio, un binomio con dos variables, en este caso x y finalmente uno de 4 términos. Y aparece a la derecha dos fracciones algebraicas. Una fracción algebraica, observen ustedes el denominador de la primera fracción algebraica es 2y, es decir, un monomio, un término de grado 1. Por tanto, y tiene que ser distinto de 0, porque de lo contrario se anula el denominador. Y en la segunda fracción obtenemos como denominador 1 menos x al cuadrado, un binomio. Y como que x no puede tomar ni 1 ni menos 1, porque tanto 1 como menos 1 al cuadrado es igual a 1, nos queda la resta 1 menos 1 y eso es igual a 0. Es decir, y eso no puede suceder nunca, porque de lo contrario, pues entonces no existe esa fracción, porque no podemos hablar de la división por 0. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder trabajar. Un breve tiempo les voy a dejar con estas ideas para que ustedes vean ejemplos de polinomios y fracciones algebraicas. De igual forma que los dominios numéricos, las fracciones algebraicas estarán presentes a lo largo de toda esta sistematización. Y quiero decirles algo, están muy bien tratadas en los libros de secundaria básica y en los libros del preuniversitario. Y fundamentalmente en este libro, que es el libro que ustedes tienen para la segunda parte, o sea, para el trabajo con la sistematización en el 12º grado. Es un libro que realmente tiene un buen trabajo con variables y realizando los ejercicios que aparecen allí, viendo la parte teórica, es decir, todos los conceptos, relaciones y procedimientos, pueden obtener buen resultado. Ahora, en estos momentos, bueno, pues vamos a trabajar con un ejercicio que les quiero proponer donde tienen que determinar el dominio de definición de una fracción algebraica. Eso es muy importante. Cuando trabajamos con fracciones algebraicas, observen ustedes que deben haber variables en el denominador y es muy importante decidir cuál es el dominio para el cual están definidos esas variables. Esa es la idea, creo que eso lo podemos ver a partir de un ejercicio que les quiero proponer. Haya el dominio de definición de cada una de las siguientes fracciones algebraicas. Y bueno, ahí aparecen las 3 fracciones algebraicas con las cuales ustedes deben trabajar. Son fracciones algebraicas racionales. La variable al sustituirse por números reales, pues se obtienen números reales. Allí no hay problema ninguno. Que sean racionales. Si son racionales, el resultado también lo será. Basta sustituir la variable y obtener valores, pero bueno, aquí la idea es hallar el dominio de definición y bueno, les voy a dar un breve tiempo para que ustedes lo puedan tomar en sus cuadernos. El trabajo con expresiones algebraicas estará presente, como les dije, en todo el desarrollo de la sistematización y tiene sus aplicaciones importantes para la resolución de ejercicios que conducen a ecuaciones, inecuaciones y por supuesto en la resolución de problemas. Creo que también una herramienta importante en este tipo de trabajo lo constituye la descomposición factorial. Para descomponer factores es muy importante entender qué es factor y la relación que existe entre expresar como producto y expresar como una suma, una adición, etcétera, diciéndolo de otra manera. Es decir, que vamos a comenzar haciendo un análisis de este tipo y le vamos a proponer una idea del orden del trabajo que se realiza a través de un esquema sobre la descomposición factorial. Eso es muy importante. Aquí lo tenemos, es decir, tenemos una animación en donde van a ver ustedes en esta diapositiva, en esta presentación, el trabajo
que se puede hacer y cómo es la primera idea importante para lograrlo. Si nosotros vemos aquí en esta igualdad o la leemos de izquierda hacia la derecha, vemos que se trata de una multiplicación, A multiplicado por B igual C. Pero ¿quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, pueden ser números, pero son también expresiones algebraicas. Tenemos la multiplicación de dos expresiones algebraicas, que es un concepto más amplio, en el cual los números son casos particulares para obtener la expresión C. Pero si lo leemos en el otro sentido, decimos que entonces que C se ha expresado a través de una factorización. Hemos factorizado a C, la hemos expresado en un producto de dos factores. Eso es muy importante comprenderlo porque de esa forma entendemos entonces la descomposición factorial. De todas maneras, siempre nos hacemos varias preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de factorizaciones podemos realizar? Es importante en las factorizaciones tener en cuenta algún tipo de orden en los polinomios. Es necesario, reitero, ese orden. Son cuestiones importantes, conocer el tipo de polinomio. Bueno, eso creo que lo podemos ver a través de un resumen. Es decir, lo primero que debemos observar si hay factor común. Después, si se trata de un binomio. En los binomios tenemos alguna forma de composición factoriales importantes, como es la diferencia de cuadrado, la suma y la diferencia de cubo, pero siempre, reitero, vemos si existe factor común. También puede tratarse de trinomio. En los trinomios también tenemos descomposiciones especiales, por ejemplo, los que son cuadrados perfectos, es decir, trinomios cuadrados perfectos, o aquellos que tienen la forma x al cuadrado más px más q, que también buscando dos números, que multiplicados en q, que sumados en p. De eso no nos vamos a referir aquí, sé que dominan esta situación, y de manera general, es decir, que tengan estas características. También tenemos los polinomios de 4 o más términos. Bueno, aquí podemos utilizar otras técnicas como el agrupamiento, también utilizar el método de Ruffini. Por supuesto, esto no aparece de manera explícita así en todos los ejercicios y muchas veces lo que tenemos que hacer es combinar casos donde puede estar primeramente factor común, un trinomio o un factor común y un agrupamiento, o en el propio Ruffini conduce al trabajo con trinomio. Esto todos lo sabemos, hay ejercicios que integran todas estas formas de descomposición. Por supuesto, este cuadro no deben, este diagrama, este resumen, no es necesario copiarlo porque aparece en su libro, el que les mostramos anteriormente, en el Matemática 12, segunda parte, página 16, ahí lo tienen. Es decir que, por tanto, solo reflexionar acerca de este resultado que tienen allí, pero no tienen que copiarlo. Estas técnicas de descomposición factorial, reitero, tienen múltiples aplicaciones en la resolución de ecuaciones, en la resolución de inecuaciones, en el trabajo con problemas, y ahora también lo vamos a ver inmediatamente en la simplificación de fracciones algebraicas. Esto se puede ver sin ningún tipo de dificultad y creo que es un buen ejercicio trabajar las técnicas de composición factorial en la simplificación de este tipo de expresión algebraica, es decir, en las fracciones algebraicas. ¿Qué significa simplificar un suceso, un proceso, un fenómeno? Significa expresarlo de una manera más sencilla, reitero, más simple, pero sin perder la esencia. Entonces, ¿qué significa simplificar una fracción algebraica? Significa obtener a través de un procedimiento algebraico una fracción más simple, pero en el mismo dominio. Es decir, cuando yo evalúo las variables en la fracción original, se obtiene el mismo resultado que si la evalúo en la fracción simplificada. Pero, por eso reitero, respetando el dominio de la fracción original. Esa es la idea y creo que hay que discutirlo muy bien en las aulas. Ahora les vamos a proponer un ejercicio que tiene que ver con este tipo de trabajo, es decir, con la simplificación de
fracciones algebraicas. Ahí lo tienen, se trata de 3 fracciones algebraicas que debemos simplificar. Por el momento creo que pueden discutir si están en condiciones el dominio de definición de cada una de ellas. Ya les dije que los ejercicios los vamos a hacer paso a paso, de manera tal que se vayan comprendiendo, no tiene que ser inmediatamente, y la idea es simplificarla. Tienen una primera fracción algebraica, otras 2 son fracciones que aparecen allí, pero son irracionales porque contienen senos y logaritmos. Y cuando sustituimos las variables por números racionales en senos y logaritmos, no siempre se obtienen números racionales. Por eso hemos dicho que tanto B como C, en estos incisos, las fracciones algebraicas no son racionales. Vamos a darle un tiempo para que las tomen en sus cuadernos y entonces las puedan realizar en el estudio independiente. Para realizar ejercicios como estos de simplificación, aunque lo estamos reiterando porque en todos los procesos de trabajo nosotros tenemos que trabajar con simplificaciones de fracciones algebraicas, tanto en ecuaciones como en inecuaciones, etc. Eso es muy importante conocerlo. Primeramente, ahora vamos a presentarle algunas ideas generales acerca de la simplificación. Pero también creo que es muy importante referirnos a algo que sucede muy comúnmente, que lo vamos a ver posteriormente en un ejercicio, pero ahora que estamos tratando las fracciones es bueno decirlo. Cuando trabajamos fracciones algebraicas, nos dicen que hallamos el denominador común y las resolvemos, es decir, las operaciones me refiero. Por supuesto, así se trabaja con las fracciones comunes, es decir, con las fracciones con números. Y en las fracciones algebraicas también se trabaja de esa manera. Después trabajamos las ecuaciones y alguien nos dice, por supuesto, nuestro profesor de matemáticas, muy bien dicho, nos dice que eliminemos el denominador. Y entonces, en una no, en otra sí. Claro, podemos eliminar el denominador en una ecuación porque multiplicamos ambos miembros por un mismo número y no se altera la igualdad. Porque en las ecuaciones hay una igualdad. Recuerden ustedes, una ecuación es una igualdad que contiene variables. Por tanto, puedo multiplicar, dividir, sumar, restar en ambos miembros y no pasa nada. Siempre que respete de que no puedo dividir por 0. Esa está clara la idea. Y en el caso de las inecuaciones, como que tengo que hacer un análisis del signo de la fracción, lo que conviene es simplificarla o descomponerla en factores numerador y denominador para colocarlo sobre una recta y hacer los cambios de signos que se producen en esa fracción. Es decir, que es muy importante hacer ejercicios donde se vinculen las ecuaciones, las inecuaciones y el trabajo con fracciones algebraicas. Por supuesto, no tenemos tiempo aquí de hacer ese tipo de trabajo y siempre lo vamos a proponer en un ejercicio. Naturalmente, primero quiero referirme a elementos importantes en la simplificación, se los voy a proponer ahora mismo para ver cómo podemos hacer el ejercicio que les tengo propuesto. Bueno, ¿qué debo hacer para simplificar una fracción, cualquier tipo de fracción, numérica o algebraica? Esto lo podemos ver a partir de esta fracción. Observen ustedes, tengo K multiplicado por A dividido K multiplicado por B. Es una fracción donde aparece el factor K tanto en el numerador, en rojo para distinguirlo, y en el denominador. ¿Qué significa? K multiplicado por A significa que existe un factor, no tiene necesariamente que ser numérico, puede ser una expresión algebraica, un polinomio, multiplicado por A, y ya es todo el denominador. Significa K que multiplica a todo el numerador, y K que multiplica a todo el denominador. Cuando esto sucede, entonces es que podemos simplificar ese factor y obtener, reitero, una fracción más sencilla, más simple. Y está clara la idea, K tiene que ser una expresión, un número diferente de 0. Esto es muy importante. Pero en el caso del ejercicio que hemos propuesto,
pues hay otras cuestiones importantes para poderlo resolver. No solo esto, que considero una gran igualdad y una buena interpretación que tienen que hacer ustedes de esa igualdad. Pero bueno, en el ejercicio que les hemos propuesto, que ustedes tienen que simplificar 3 fracciones algebraicas, para poderlo hacer tienen que dominar las técnicas de descomposición factorial, si no, no se hace el ejercicio. Y entonces pensamos que no sabemos resolver o simplificar fracciones algebraicas y lo que no sé es descomponer en factores para poder aplicarla ahí. Eso es muy importante, distinguir qué tipo de error es el que nosotros tenemos y qué tipo de deficiencias tenemos para resolver un ejercicio. Otra situación que debemos conocer son las identidades trigonométricas. Si no conocemos determinadas identidades trigonométricas, no podemos resolver el inciso B, porque ahí aparece seno de 2 alfa. Es decir, muy importante en este ejercicio conocer esto. Son condiciones previas, conocimientos necesarios para poder enfrentar un ejercicio como este. Y algo muy importante, las restricciones en los logaritmos. Es decir, cuando definimos logaritmo como operación, qué restricciones tiene, cuándo puedo hallar un logaritmo y cuál es la base. Naturalmente, aquí lo voy a aclarar para que no se olvide. Si tenemos logaritmo en la base A de B, A y B pueden ser expresiones algebraicas, igual C, pues hay que tener mucho cuidado. La base tiene que ser un número real positivo, diferente de 1, porque la expresión logarítmica, la operación logarítmica es encargada, es una operación que se dedica, utilizando palabras aquí que no tienen que ver mucho con la matemática, es para que me entiendan, al cálculo de exponentes y por tanto en cualquier potencia, si la base es 1, solamente obtengo o sea, 1 a cualquier exponente da 1 y entonces no pudiera aplicar los logaritmos. Eso deben analizarlo muy bien porque la base no puede ser 1. Y algo muy importante, la expresión, el argumento al cual yo le estoy calculando el logaritmo, tiene que ser también positivo. Si sabemos estas cuestiones, es decir, saber simplificar las técnicas de descomposición factorial, las identidades trigonométricas, las restricciones de los logaritmos, pues estoy seguro que ese ejercicio lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Un breve tiempo para que tomen estas ideas y continuamos. Todo esto que hemos hablado es muy importante para la simplificación de fracciones algebraicas. Pero, como les dije anteriormente, quisiera proponerles un ejercicio que tiene que ver con el trabajo con fracciones. Aparecen 3 cocientes, 3 fracciones con la variable X, A, B y C, y estamos pidiendo 3 cosas. Primeramente, que realicen cálculos, es decir, A menos B multiplicado por C. Aquí vamos a trabajar con operaciones, con fracciones algebraicas. Después vamos a resolver una ecuación, el cociente A y el cociente B igual menos 1. ¿Cuándo se cumple esa igualdad? Ahí es una ecuación lo que tenemos y por tanto no se opera de la misma manera que cuando estamos realizando el cálculo con fracciones algebraicas. Y después tenemos una inecuación, una desigualdad que contiene variables. Por tanto se trata de una ecuación y tampoco se resuelve igual que se resuelven las ecuaciones. Tienen técnicas de trabajo diferentes y deben discutirse en estos tiempos que están trabajando en la preparación para el ingreso a la educación superior. Les voy a dar un breve tiempo para que ustedes puedan tomar esto en sus cuadernos.
Hemos estado hablando hoy sobre herramientas algebraicas muy importantes que tienen que utilizar en el trabajo con las fracciones algebraicas, con las ecuaciones, con las inecuaciones, y es muy importante que realicen los ejercicios que les hemos propuesto. Por supuesto, no lo hemos abordado todo, es un conjunto importante de clases en el aula que van a resolver estos problemas, solo hemos tocado conceptos importantes que deben ser tratados y tipos de ejercicios. No obstante, hay un grupo importante de ejercicios integradores, tanto para los dominios numéricos como para el trabajo con fracciones algebraicas. Está en este libro de preparación para el ingreso a la educación superior, es decir, con vista a la preparación para el ingreso a la educación superior, donde aparecen muchos ejercicios, vamos a ver si lo podemos ver, integradores de contenido que ustedes pueden realizar en el estudio independiente. Yo les aconsejo que este libro no lo dejen de trabajar, es decir, que allí aparecen, reitero, un grupo de ejercicios importantes que integran contenido que ustedes deben realizar. Esto conjuntamente con el libro de grado 12 y una cantidad importante de materiales que tienen en otros libros pueden resolver todos los ejercicios que les proponemos. Hoy, por supuesto, ya no tenemos tiempo para más, seguramente nos vamos a encontrar en otro encuentro, o sea, en otra clase, en otro programa que esté dirigido a la preparación para el ingreso a la educación superior. Hasta entonces.